Evangelio de hoy. Jueves 9 de mayo del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer, Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad, el Señor revela a las naciones su victoria. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de y dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver y eso de y me voy al Padre?» Y se preguntaban: «¿Qué significa ese y poco? No entendemos lo que dice». Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos, paz y bien. El pasaje de Juan en la que Jesús conversa con sus discípulos acerca de su partida inminente y su eventual regreso. Este pasaje está lleno de simbolismo y significado profundo para los discípulos de Jesús en ese momento, pero también ofrece una rica fuente de reflexión para los creyentes hoy en día. A continuación, profundizaremos en las enseñanzas que se desprenden del pasaje y cómo se pueden aplicar a nuestras vidas actuales. La naturaleza transitoria del sufrimiento. Jesús anuncia a sus discípulos que pronto ya no lo verán, pero luego volverán a verlo. Esto se refiere a su inminente muerte y resurrección. Para los discípulos, la partida de Jesús representó un periodo de profunda tristeza y desconcierto. Sin embargo, el regreso de Jesús a través de su resurrección trajo alegría y esperanza. Este ciclo de tristeza y alegría nos recuerda que en la vida también enfrentamos periodos de sufrimiento que parecen interminables, pero eventualmente pueden dar paso a la alegría y la renovación. Las dificultades son transitorias y aunque pueden ser dolorosas, la promesa de un renacimiento o una transformación nos ayuda a mantener la esperanza. La comprensión divina frente a la incomprensión humana. Los discípulos no comprendieron inicialmente las palabras de Jesús sobre su partida y regreso. Esto refleja cómo, a menudo, enfrentamos situaciones en la vida que no entendemos completamente. Las experiencias difíciles pueden desafiar nuestra fe y nuestra comprensión del propósito divino. Jesús, sin embargo, muestra paciencia con sus discípulos al explicarles lo que está por venir. De manera similar, en nuestras vidas, podemos experimentar periodos de incertidumbre o confusión,
Pero es importante recordar que hay un plan divino en marcha, incluso si no podemos verlo claramente en el momento. La promesa de transformación. Jesús les dice a los discípulos que experimentarán tristeza, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esto puede interpretarse como una promesa de transformación en nuestras vidas. Las pruebas y tribulaciones pueden llevarnos a un crecimiento espiritual y a una comprensión más profunda de nuestra fe. Por ejemplo, alguien que enfrenta la pérdida de un ser querido puede pasar por un periodo de duelo y tristeza, pero con el tiempo, esa experiencia puede llevar a un crecimiento emocional y espiritual. La persona puede aprender a valorar más a sus seres queridos, apreciar la vida de manera más profunda o encontrar consuelo en su fe. El contraste entre el mundo y los discípulos. Jesús menciona que los discípulos estarán tristes mientras el mundo estará alegre. Esto destaca el contraste entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. El mundo puede regocijarse en lo superficial, lo material o en logros efímeros, mientras que los discípulos están llamados a una forma de vida diferente. En la vida actual, esto puede manifestarse en cómo las personas persiguen objetivos mundanos como la riqueza, la fama o el poder, mientras que los seguidores de Cristo buscan vivir de acuerdo con los principios de amor, humildad y servicio a los demás. A veces, esto puede llevar a la incomprensión o incluso al rechazo por parte de la sociedad. La importancia de la paciencia y la perseverancia. El pasaje también destaca la necesidad de paciencia y perseverancia en la fe. Los discípulos tuvieron que esperar un tiempo para ver el cumplimiento de la promesa de Jesús. De la misma manera, los creyentes hoy en día deben aprender a esperar con paciencia y confianza en las promesas de Dios. En la vida cotidiana, esto puede significar mantener la fe durante tiempos de adversidad o incertidumbre, confiando en que Dios tiene un propósito más grande en mente. Puede requerir perseverancia para seguir adelante cuando los desafíos parecen abrumadores. La esperanza como motor de cambio. Finalmente, este pasaje nos enseña sobre el poder transformador de la esperanza. La tristeza de los discípulos se convirtió en alegría con la resurrección de Jesús. La esperanza en las promesas de Dios puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y motivarnos a vivir de manera más significativa. Por ejemplo, en la vida actual, una persona que enfrenta una enfermedad grave puede encontrar consuelo y esperanza en la fe, lo que puede cambiar su actitud hacia la vida y cómo enfrenta los desafíos. La esperanza puede inspirar actos de bondad, amor y compasión hacia los demás. En resumen, el pasaje de Juan es una rica fuente de sabiduría espiritual que ofrece una visión profunda sobre la naturaleza transitoria del sufrimiento, la importancia de la paciencia y la perseverancia, y la esperanza como motor de cambio. Al reflexionar sobre este pasaje, podemos encontrar consuelo y orientación en nuestras propias vidas, especialmente en tiempos de dificultades. La promesa de alegría y transformación nos invita a mantener la fe y confiar en el plan divino.